cerrar este breve curso de prevención del suicidio. En realidad ha sido un curso que ha nacido con grandes expectativas, porque me parece que es la primera vez que dictamos este curso aquí en ITEC y creo también que igual a partir de este piloto pues vamos a seguir creando más cursos interesantes, quizás por ahí acimentando un poquito más los pilares de este curso, por ejemplo. Por eso siempre es bueno poder recibir el feedback, la retroalimentación de cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, qué les gustaría ver, qué le añadirían quizás a las clases, porque eso le da un toque especial, una sazoncita a todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y estudiando también. Está bueno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora sí, ¿cómo les ha ido durante estos días? Ya estamos algunos cerrando el semestre, el ciclo, también por ahí otros ya van a salir de vacaciones, ¿verdad? Por aquí tenemos a Fernanda, Ileana, Karina, Jacqueline. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chicas, todas somos chicas. Ok, ¿cómo están? Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo las ha tratado esta semana? Por ejemplo, en mi caso ya hoy día oficialmente salí de vacaciones. Entonces, a partir de mañana me pongo a hacer actividad específicamente enfocada en mí. ¿Por qué? Porque sí, porque lo merezco, porque lo necesitamos, ¿verdad? Hay que darnos un tiempito también, claro que sí. Ajá, Fernanda por aquí nos comenta. Buenas noches, profesora, estoy bien. Excelente. Gracias, Fernanda. Karina también nos comenta. Ok, buenas noches, profesora, bien. Bien, excelente. Estamos entonces con buenos ánimos. Quizás por ahí podríamos decir que uno que otro se puede sentir un poquito cansado. Claro, tenemos otras actividades que hacer durante el día, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y eso también es algo que hay que destacar, ¿sí? Ok, Jacqueline por acá nos dice buenas noches, buenas noches, Jacqueline. Qué bueno poderlas tener aquí. Ok, entonces, si no hay ninguna novedad, si todos estamos ok, damos inicio entonces a esta sesión. ¿Sí? Ok, por aquí Carlita también nos saluda, nos dice buenas noches a todos. Buenas noches, Carlita. Un gusto poderte tener en esta sesión. Ok, entonces procedo a proyectar. Denme un momentito, por favor. Ahí voy. Ah, ya estamos aquí. Ok, el tema de hoy es el penúltimo tema 3. Vamos a hablar específicamente de los factores de riesgo y señales de alerta de la conducta suicida. Antes de poder entrar a la carnecita del asunto, me gustaría saber, ¿qué entienden ustedes o qué factores de riesgo ustedes pueden identificar en los casos de intento o ideación suicida? Les pregunto esto porque durante las clases pasadas, por ahí hemos soltado uno que otro factor de riesgo, entonces creo que ya a esa tercera clase más o menos tenemos la idea de qué cosas podrían ser los factores de riesgo, o quizás por ahí si no lo tienes muy claro, también podríamos comenzar a definir qué es un factor de riesgo. ¿Puede ser? Coméntenme entonces, chicas, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué es un factor de riesgo? O quizás alguien por ahí se anima y me dice, Jenny, todos tenemos factores de riesgo. Ok, algunos ejemplos, por favor, me gustaría poderlas leer también por el chat. Así que animémonos, por favor, en la medida que sea posible. Reflexionemos un poquito acerca de todo el aprendizaje em, que hemos venido recolectando a lo largo de esta experiencia. Coméntame. A ver, ¿qué me pueden decir? No seas tímido, no seas tímida. Uy, denme un momentito, voy a conectar acá mi computadora. Pero coméntenme, ahora regreso. Bien, ya estamos. Ok, nadie se anima. ¡Wow! Ok, 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 ok. A ver, ¿cómo estamos de energías, chicas? Vamos, vamos. Empujemos un poquito, ya falta poquito, ya falta poquito. Vamos, ya nos quedan 2 clases. Ok, si no hay ideas, no hay problema, continuamos. Pero eso sí, vayan reflexionando, porfis, acerca de el concepto que tenemos acerca de los factores de riesgo. Ajá, bien, Fernanda. Perfecto, gracias, Fernanda, por participar.
Fernanda nos comenta, un factor de riesgo es cuando hay situaciones y señales que aumentan la probabilidad de desencadenar en una conducta suicida o no. Ok, perfecto. Ya. Bien, Fernanda. Le dicen el clavo. Ahora, los factores de riesgo solamente se presentan en situaciones o en patologías mentales, o los factores de riesgo también se pueden identificar en otras situaciones. Quizás, no sé, de manera externa, ¿no? Sin que la persona tenga algún diagnóstico psicológico. ¿Podría pasar? ¿Podríamos identificar factores de riesgo si es que la persona no tiene una patología mental? Ok. Ajá, Fernanda nos comenta, no necesariamente siempre se, ajá, ok, no necesariamente se debe a una patología. Así es. Los factores de riesgo no necesariamente están ligados a una patología mental. También pueden estar relacionados a otro tipo de indicadores, situaciones o X temática. Pero ¿por qué hablamos de factores de riesgo? Porque como bien comentaba Fernanda, es importante tener mapeado y saber identificar qué situaciones pueden activar a estas personas, ¿no? A las personas que tienen algún tipo de diagnóstico que puede derivar en un intento o una ideación suicida. Ahora, ¿por qué es importante también identificar estos factores de riesgo? Porque de esta manera también vamos a poder conocer el contexto de la persona y saber cómo poder abordar y trabajar no solamente con la persona, que es importante, sino también con el medio que la rodea. Recordemos que en estos casos la persona pertenece a una población vulnerable. Y las poblaciones vulnerables en general requieren de un acompañamiento quizás más específico, más sólido a diferencia de una persona que puede o tiene la habilidad de poderse regular emocionalmente. ¿Me dejo entender? Entonces, identificar factores de riesgo nos vuelven frágiles, débiles. No. Identificar esos factores de riesgo nos va a dar a entender de que hay una historia detrás de la persona. Y todos nosotros tenemos factores de riesgo. Hace un ratito les decía, ok, los factores de riesgo son los que te activan. Sí, y por ejemplo, nosotros también tenemos factores de riesgo que nos han activado o que nos activan en la actualidad. Por ejemplo, si hemos venido de una familia violenta donde el papá y la mamá se gritaban constantemente, peleaban, no se insultaban, claro está, tú aún siendo adulto, si ves a una pareja peleándose o si tu mejor amiga, amigo, tío, no lo sé, se está peleando con su pareja y también se están gritando, ¿qué va a pasar? Te vas a volver a activar. ¿Cómo? A través de síntomas de ansiedad, a través de una tristeza profunda, a través del apego evitativo y un sinfín de desencadenantes. Ahora, algo similar sucede con las personas que tienen o una ideación suicida o que han intentado suicidarse, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esas personas perciben este tipo de activaciones o situaciones de una manera más compleja. No es que sean débiles, no es que sean frágiles, pero la manera en la que perciben el mundo puede verse alterada. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que están sintiendo es tan real que no les permite poder interactuar de una manera saludable con el medio que los rodea. Ok. Ah, Karina nos comenta por aquí. Gracias, Karina. Un factor de riesgo es una característica o circunstancia que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Ok, efectivamente, padecerla o estar expuesta a ella. Ya, los factores de riesgo pueden ser específicos para un daño o varios factores pueden incidir en el mismo. Así es, efectivamente. Ahora, un factor de riesgo, como por ahí les estaba preguntando, si estaba relacionado a una patología mental o si cualquier persona podría presentar un factor de riesgo, esos factores de riesgo no necesariamente van a ser una alerta. Ojo, por ejemplo, en el caso de, no sé si ustedes han escuchado por ahí la relación que existe entre desempeño académico y la desnutrición. ¿Han escuchado por ahí esa relación o cómo están vinculados? Si no lo saben, aquí se los explico. Investigaciones diversas hablan acerca de aquellos estudiantes que no tienen una adecuada alimentación. ¿Por qué hablamos de estos estudiantes? Porque estos estudiantes, al no estar bien nutridos o al padecer de desnutrición, no logran tener un buen desempeño académico. Entonces,
¿Qué tiene que ver esto, Jenny, con los factores de riesgo? Que este factor de riesgo, por ejemplo, la desnutrición, el no contar con los recursos económicos para poderle brindar una mejor calidad de vida, perdón, a un niño, ¿qué puede generar? Puede generar un mal desempeño académico por este factor de riesgo que es una baja economía, quizás escasos recursos, puede ser también la desnutrición, entre otros. Entonces, no necesariamente está relacionado a una patología mental, sino que está relacionado a una dificultad académica que puede estar presentando el estudiante. Ahora, las dificultades académicas son perennes, es decir, si tú tienes un problema académico va a ser así para siempre. No, ¿verdad? No es así. Si tú tienes una dificultad académica o de cualquier otra índole, perdón, mientras que no sea disfuncional, puedes trabajarla y puedes mejorar. ¿Eso qué quiere decir? Que un factor de riesgo no necesariamente va a determinar que una persona vaya a desarrollar una patología mental, entre otros. Es parte de la historia de la persona, sí, porque este factor de riesgo nos permite entender qué cosas o qué situaciones ha tenido que atravesar la persona para encontrarse en el aquí y ahora y para reaccionar de la forma en la que está reaccionando. Hace un tiempo yo les preguntaba a algunos estudiantes, por ejemplo, que me lanzaran algunos casos, ¿no? Que quizás a ellos les generaba duda acerca de cómo abordar. Y por ahí salían bastante estos casitos en los que hablaban de una persona que era impulsiva, ¿no? O que no sabía regularse, o que simplemente reaccionaba de una manera poco amigable o poco asertiva. Y algo que les comentaba a esos estudiantes era que una persona, si bien es cierto, hay un tema de desregulación emocional, quizás tiene ciertas dificultades con algunas habilidades, entre otros, esto, o sea, lo que es la persona en la actualidad, es un resultado de todo lo que ha tenido que cargar y acumular durante un tiempo. Y dentro de esta historia que esta persona carga están los factores de riesgo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que cuando veamos a una persona sufrir, ya sea porque tenga ideación suicida, depresión, ansiedad y un sinfín de patologías, o que no la tenga y simplemente esté en crisis, que también puede ser, ojo, estar en crisis emocional no necesariamente significa que tienes una patología mental. También eso es importante acotar. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento hemos entrado en crisis. Sorpresa. ¿Por qué? Porque vivimos situaciones que han sido adversas desde nuestra perspectiva y esto nos ha generado algún tipo de inestabilidad. Ya esa inestabilidad se le conoce como crisis. Bien, entonces a lo que voy, retomando lo que les mencionaba el ejemplo, intentemos siempre ver a la persona como un individuo imperfecto que tiene una historia. ¿Para qué? Para no sesgarnos, para no etiquetar, para no generar prejuicios respecto a la persona. Porque usualmente, y eso lo hemos visto en la clase pasada, solemos creer que las personas que han intentado suicidarse son pobrecitos o que quieren llamar la atención o que tienen una patología mental y no necesariamente es así. Entonces, para poder ayudar o acompañar a estas personas, es importante poder discernir, poder identificar los factores de riesgo que refuerzan la conducta actual del paciente o de la persona. Recuerden también, en terapia cognitivo-conductual lo manejamos de esta manera. Durante toda nuestra, o lo interpretamos de esta forma, nosotros durante toda nuestra vida hemos sido reforzados de diversas maneras y también castigados. Ojo con ello. ¿A qué te refieres con un reforzador? Existen reforzadores y castigos positivos y negativos. Eso sería muy interesante verlo quizás en otras clases. Pero los reforzadores positivos, por ejemplo, son, ya, un ejemplo clásico. Cuando estábamos en el colegio, ¿cómo sabías que era recreo? ¿Te acuerdas? ¿O se acuerdan? ¿Cómo identificabas que ya era hora de salir al recreo? Uy, nadie se acuerda. Si fue hace poquito nomás, chicos. ¿Cómo identificaban que tenían que salir a... Ahí está. Alfonso comenta con la campana o timbre. Perfecto. Iliana nos comenta con el timbre. Ajá. Fernanda también nos dice sonaba el timbre. Perfecto. Ok. Eso quiere decir que cada vez que sonaba el timbre, tú salías y comías tu break, ¿no? Tu galletita, tu pan, etc. Esa es una manera en la que nos han venido reforzando desde la infancia. Ese es un reforzador, ¿qué? Positivo.
¿Por qué? Porque a través de esa señal suena la campana, salgo y como algo, el reforzador positivo es esto que estás comiendo, porque te estás alimentando, porque te estás dando algo agradable para ti. ¿Me dejo entender? Eso es un reforzador positivo. Ahora, Jenny, ¿cómo es esto de un reforzador negativo o un castigo? Un castigo, por ejemplo, es también ojo, castigo y reforzadores son diferentes. Ya hablamos del reforzador. ¿No? Y ya más adelante también hablaremos del reforzador negativo, porque también existe un reforzador negativo. Aunque el nombre puede ser confuso, pero existe. Ahora, hablamos primero del reforzador, ya les di un ejemplo. Ahora hablemos del castigo. El castigo, como su propio nombre lo dice, es darte algo que te desagrada. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué? De extinguir la conducta. El reforzador busca aumentar tu conducta y el castigo busca reducirla. ¿Sí? Para que quede clarísimo. Ya con esto más o menos para que ustedes vayan interpretando o vayan identificando cuando una persona está está siendo reforzada positiva o negativamente y cuando una persona está siendo castigada. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque cuando ustedes trabajen con cualquier tipo de paciente, al momento de hacer su historia clínica, van a saber también cómo o qué ha llevado a que la persona desarrolle ciertas conductas desadaptativas. Y muchas veces se debe a este tipo de reforzadores o castigos que han venido acumulando durante toda su experiencia. Otro ejemplo, quizás a ustedes también les pasaba que cuando se equivocaban, estaban escribiendo su cuaderno en limpio, no todo bonito, y se equivocaban en una letra, tenían que borrarlo con el Paper y como no se veía, entre comillas, bien qué pasaba, venía mamá, papá y punta, arrancaba toda la hoja. ¿Verdad? Entonces, claro, o sea, es un castigo, por ejemplo, porque te está quitando esa oportunidad de que puedas seguir avanzando con tus tareas. Es más, tienes que volver a hacer todo lo que has estado escribiendo por un error, cuando en realidad se podría borrar, se podría corregir. Entonces, es para que podamos tener más o menos una idea de lo que es un reforzador y un castigo. Y toda nuestra vida hemos tenido ambos, pero presentados de diversas maneras, ¿sí? Ok, como por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé, hacíamos una travesura en el colegio o llamaban a nuestros papás al colegio y era porque no sé, habíamos hecho una travesura y al final tus papás te decían, ya, ok, por haber hecho eso no vas a jugar con Play o no vas a salir a jugar a las chapadas o con tus amistades, etc. También es un castigo, ¿sí? Ok, entonces, hasta aquí. ¿Está claro? Acabo de hablar de factores de riesgo. En general, estoy hablando también de los reforzadores y castigos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Aprovechemos ahora, antes de continuar. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, tenemos claro que un factor de riesgo, por muchos factores que podamos tener de manera interna o atrás de nuestra historia, tampoco es un indicador de que sí o sí una persona se va a suicidar, ¿verdad? Un ejemplo claro es este caso de los niños que viven en en lugares alejados quizás de la ciudad y que no tienen recursos quizás para poderse alimentar, ¿no? No pueden, por ejemplo, tener los recursos necesarios para tener reforzadores académicos, entre otros. Entonces, el sinfín de factores de riesgo, si bien es cierto, te expone a ciertas situaciones, al desarrollo de ciertas dificultades, si bien es cierto, puede pasar, esto no predomina tu futuro. O sea, no es que va a ser algo perenne. Un factor de riesgo te predispone, pero no determina que así vas a ser o que vas a desarrollar una patología mental como tal. Ok, perfecto. Bien, gracias chicos. Por ahí estaba viendo sus manitos arriba. Perfecto. Bien, gracias Fernanda también por comentarme, todo claro. Ok, continuamos. Entonces, los factores de riesgo son diversos. Factores personales, económicos, emocionales, familiares, en fin. Entonces, vamos a tratar de tocar cada uno de estos factores para que ustedes lo tengan bien desmenuzadito, ¿sí? Igual si surge alguna duda, háganlo por favor, porque de esta manera también podemos ayudar a despejar las dudas de otros compañeros. ¿Bien? Ok, personales de riesgo.
Número uno puede ser que este paciente o esta persona esté presentando tentativas de suicidios previas. Es decir, que ya has visto su historial y hace 1 año o 2 años ha vuelto a tener un intento suicida, ¿sí? Además de eso, puede presentar, como bien ustedes comentaban, desesperanza, dolor, sensación de fracaso personal, y también pues hay un autosabotaje, perdón, y un pensamiento catastrófico acerca de lo que sucede a su alrededor. Entonces, si tú, por ejemplo, eres especialista, ¿no? En psicología o si conoces algún psicólogo, sí sería interesante que puedan entrenarse en lo que es el diálogo socrático o también lo que es la reestructuración cognitiva, porque de esta manera vas a poder ayudar a la persona a debatir sus pensamientos. Esas personas tienen un pensamiento distorsionado acerca de lo que está viviendo en el día a día, pero el dolor es real, realmente están sufriendo y es interesante poder generar espacios de debate. ¿Para qué? Para que la persona pueda ser más consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Quizás ya la próxima sesión que jueves, sí, jueves, vamos a comenzar a tocar específicamente cuáles son esas técnicas para que ustedes lo tengan mapeado, ¿sí? Pero igual recuerden que la técnica se va adaptando. Además de eso, otro factor personal de riesgo es tener depresión, sí, o alguna otra enfermedad mental. Ahora, quizás me vas a decir, pero Jenny, me has dicho que no necesariamente una persona con patología mental se va a suicidar. Así es, por eso es un factor de riesgo. Que sea un factor de riesgo no significa que todas las personas van a tener ese indicador. Es uno de los indicadores, ¿sí? Para que igual podamos irlo manejando. También puede tener una alta impulsividad, o sea, le cuesta poder acomodarse al entorno donde está, les cuesta interactuar con otras personas y si lo hace puede reaccionar de una manera grotesca o quizás de una manera distante también, que puede generar otro tipo de mensaje en las personas. Por eso es que usualmente las personas que entran a un cuadro depresivo están usualmente o se sienten solas, porque realmente están solas, porque no son conscientes de que ciertas actitudes personales alejan a las personas. Pasa, pasa mucho. Y es también para que nosotros evaluemos por qué las personas con depresión paran solos, ¿no? Si alguna vez lo han pensado. Y es precisamente por esto, porque al momento de no saber regular sus emociones, no saben cómo interactuar con el medio que los rodea. Y por ende, pueden reaccionar de una manera agresiva, impulsiva o poco asertiva. ¿Sí? Además de eso, hay una baja, o se presenta una baja tolerancia a la frustración. Están irritables, les cuesta, como les menciono, participar por largos periodos dentro de una reunión social, ¿no? Además, hay una escasez de habilidades para resolver problemas. Recuerden y tengan presente esto, y cuando una persona está en crisis, ¿qué pasa con los procesos cognitivos? Tienen o experimentan cierta dificultad para poder retener información, para poder prestar atención también, porque es parte de la dificultad o la desregulación emocional que la persona está viviendo. Así que si por ahí tú tienes un estudiante, un compañero, no sé, un amigo, un familiar, al que le estás tratando de explicar algo muy sencillo que esta persona ya manejaba, pero ves que le está costando muchísimo el poder entender las indicaciones que tú le estás dando, pese a que antes ya lo había hecho, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una pausa. Vas a intentar conectar con la persona y preguntarle qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es necesario para poder ayudar a la regulación de la persona. Porque a veces cargamos tantas cosas y no las hablamos que llega un momento en el que nuestro cuerpo se apaga. Y parte de que nuestro cuerpo se apague no solamente es que te desmayes, sino también es que tus funciones, las funciones cognitivas, no están rindiendo como corresponde. Y eso ya es una señal de alerta también. Ahora, puede ser también que algunos pacientitos estén abusando del consumo de alcohol y drogas. Sí, pasa también. Y es muy curioso en realidad, ¿eh? Em, He visto, sí, sí he tenido pacientes en los que han estado con problemas con el consumo del alcohol y al mismo tiempo han presentado ideación suicida. Y en ese caso, pues, lo importante es poder conversar o necesario es conversar con la familia para saber si han pensado en algún proceso de internamiento, una casa de recuperación por el tema del consumo del alcohol
y a la par que pueda llevar acompañamiento o psicoterapia por el tema de la ideación suicida. Recuerden que el consumir alcohol o cualquier otro tipo de sustancias responde a una necesidad de estar adormecido, de no experimentar el dolor, porque esa es la sensación que te da el consumir excesivamente alcohol o drogas. La sensación de que no estoy aquí, la sensación de adormecimiento, de que no quiero sentir esto y esto me está ayudando, es escapar de la realidad en la que estamos. Ahora, también puede ser que esta persona haya sido víctima de violencia de cualquier tipo. Em, Justo hace poco conversaba con otra colega y hablábamos sobre dos pacientes que atendimos hace muchísimo tiempo. Em, no eran conocidas, pero sí nos llamaba la atención porque justo a las dos nos tocó dos pacientitas que habían sido abusadas sexualmente. Y hablar de abuso sexual con una paciente, si no estás preparada, perdón, es importante que puedas tener a la mano algún contacto para que puedas hacer la derivación. ¿Por qué les comento esto? Porque al momento em, que la paciente te narra ese tipo de situaciones, al menos en mi caso, ¿no? Como mujer, sí podía sentir esa incomodidad, esa frustración, esa molestia, porque esto es parte también de qué? Del vínculo que tú formas con tu paciente. Y claro, parte o por ese conflicto, por esa situación, por ese trauma que vivió esa pacientita, es que había evaluado qué cosa, quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el dolor que había sentido, no solamente por todo el proceso judicial que está viviendo, sino porque vejaron su intimidad, su cuerpo y eso definitivamente la activó. ¿Y qué hizo? Comenzó a tomar algunas medidas para intentar quitarse la vida, como tomar pastillas, ¿no? También comenzó a autolesionarse. Hasta inclusive en algún momento consideró morir por inanición, o sea, limitarse o prohibirse del consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque no podía vivir precisamente con todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Vienen las pesadillas, cómo trabajas las pesadillas, viene la sensación de culpa. Y este tema es bastante interesante porque existen personas que han sido abusadas o han vivido algún tipo de abuso sexual o quizás físico, etc. Y a pesar de este abuso pueden continuar. Y lo he visto mucho, sobre todo en personas que ahorita tienen 60, 50 años, ¿no? Que han vivido una experiencia así y que han de alguna manera agarrado todo el dolor que tenían y han empujado el carrito para continuar. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué a algunas personas nos cuesta un poquito más salir de la crisis o todo lo que estamos sintiendo y otras personas, a pesar del dolor que sienten, intentan continuar? ¿Qué pasa? Eh, cuál es no sé, la fórmula mágica para poder salir de esto? Hay una respuesta para esto, claro está. Se le conoce como resiliencia. Pero Jenny, me estás hablando de que, o sea, si la chica no sale de este proceso que ha sido abrupto para ella, ¿me estás diciendo que ella no es resiliente? No, te estoy diciendo que cada persona tiene una manera de procesar las situaciones y de ser resiliente a su ritmo. Como les mencionaba en otros ejemplos, quizás para mí el perder una mascota podría generarme tal dolor que hace que yo me aísle de las personas. Puede ser, pero para otros no necesariamente esto es así. Y es parte de nuestra resiliencia. Algunas personas piensan que la resiliencia es solo si es que has experimentado o vivido una experiencia altamente traumática, pero no es así. La resiliencia se va experimentando a lo largo de nuestra vida y en diferentes situaciones. En este caso, de las señoritas que habían sido abusadas, claro, ahí sí aplicaba. ¿Qué cosa? Que habían vivido una situación altamente frustrante y que a pesar de eso intentaban, ¿qué cosa? Seguir avanzando. ¿No? Seguir con su vida. No es una tarea sencilla, sobre todo porque tienes que trabajar la culpa, porque muchas de esas pacientes se sienten culpables. ¿Por qué? Por los señalamientos de la sociedad. ¿Qué te dice la sociedad en base a este tipo de situaciones, a un caso de abuso? Te dicen, es tu culpa. ¿Por qué? Por cómo ibas vestida. Es tu culpa. ¿Por qué? Porque no debiste estar en ese lugar. No, es tu culpa. ¿Por qué? Por confiar en tal persona. Y lo mismo pasa con los varones. Entonces, si bien es cierto, no se habla mucho del abuso también hacia los hombres, eso no quiere decir que no exista.
existe y es una problemática que es muy latente, pero que quizás no le estamos dando tanto punche en trabajarlo como corresponde, porque todo tipo de sufrimiento tiene que ser atendido, merece recibir la atención que corresponde. Y quizás a través de estas capacitaciones nosotros podemos hacer un cambio. Ahora, y les suelto esto porque, claro, podemos hablar del intento suicida, pensamiento, etc., pero también es importante saber qué casos, qué situaciones te podrían llevar a esto. ¿Para qué? Para que estés preparado, para que estés preparada, ¿sí? Entonces, igual mientras les sigo explicando los factores, perdón, los factores de riesgo en sus derivados, igual voy a seguirles mencionando algunas situaciones que pueden desencadenar ese tipo de situaciones, ¿sí? Ok, continuamos. Entonces, ¿qué más? Puede ser también el poder sufrir o tener esa reacción de aislarse o sentir soledad, ¿no? Pese a que no quiere estar solo. Es decir, yo tomo acciones de aislarme de las personas, pero no es que quiera estar sola, sino que realmente me siento así. Realmente no sé cómo poder integrarme. Y ahí también nosotros podemos hacer una diferencia. Quizás por ahí vemos a alguien que se está aislando mucho. Oye, mira, acércate, ¿no? Conversamos un rato. Integrar a las personas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que podría estar pasando a la persona. Y quizás sí quiere integrarse, pero no sabe cómo. Y también otro factor de riesgo es tener acceso a medios letales, como por ejemplo, si tú tienes un pacientito o una persona que ya ha intentado suicidarse, no puedes dejar a su alcance una botella de pastillas, ¿verdad? Tampoco quizás algún arma filuda o arma blanca. Entonces, siempre es necesario tener un monitoreo, un acompañamiento, porque recuerden que las crisis aparecen de cualquier manera y en cualquier momento. Entonces, mientras más solo, mientras más desocupada esté la persona, es más probable que se sumerja en sus pensamientos irracionales. Por eso es importante hacerle el seguimiento correspondiente. Ok, siguiente. Factores familiares de riesgo. Ok, vamos a tocar la familia. ¿Cuáles podrían ser las red flags de la familia? Veamos entonces. ¿Puede ser antecedentes de suicidio familiares? Sí, puede ser. He tenido también la oportunidad de poder trabajar con personas, por ejemplo, al principio venía la mamá por un diagnóstico de ansiedad moderada. Y también ahí conversando o haciéndole la historia clínica, resultaba que su hijo también tenía ansiedad moderada. Y claro, hay ciertas patologías o ciertas condiciones que se pueden transmitir de generación en generación. ¿Puede pasar? Sí. Y es importante tenerlo presente para que ustedes lo puedan detectar. No lo descartemos igual. Pero ojo, la forma en la que cada persona procesa esa información, esas emociones, estos síntomas, es diferente. ¿Sí? Además de esos, puede haber problemáticas en la estructura y el funcionamiento familiar. Por ejemplo, a veces pasa, bueno, no sé qué tanto se está manejando ahora, pero antes solía suceder lo siguiente, que a la hermana mayor o al hermano mayor siempre le recargaban de más responsabilidad, pese a que no eran los padres. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta también porque muchos de estos jóvenes se sienten frustrados, se sienten cargados. ¿Por qué? Porque sienten que tienen que responder a una necesidad que no es de ellos, sienten que tienen que responder a cierta responsabilidad que no les corresponde. Y eso es importante tocarlo. ¿Por qué? Porque es necesario liberar a la persona de esa responsabilidad. Y les comentaba que no sabía si es que hoy en día se está presentando, ya no he vuelto a tener un pacientito joven que me diga algo como esto, pero sí he tenido pacientes adultos mayores que sí, ¿no? Que en algún momento le han pasado mal y han sentido que no podían más con lo que estaban asumiendo, por X razones. También puede ser que sea un entorno familiar muy exigente y poco flexible, muy castrante. No sé, unos padres que no los dejan salir sin compañía, no lo dejan interactuar con otras personas, pueden reaccionar de una manera violenta, poco asertiva, pueden ser uno de los indicadores. Puede ser también una enfermedad física o mental en la familia, también, ¿no? A veces, por ejemplo, y hace poco vi una noticia que sucedió en Argentina. ¿Qué pasó?
Era una señora de 70 años que había matado a su hijo, claro, a su hijo de 40 y tantos años, 50 y tantos años, precisamente porque su hijo tenía una discapacidad. ¿Y ella qué pensó? Pensó que ya al momento de ella fallecer nadie más lo iba a cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Mató a su hijo y se mató a ella misma también. Y eso fue una noticia que salió hace poco aquí en Argentina. Entonces también, ¿no? Estos factores de riesgo como una enfermedad dentro de la familia también podrían ser un precedente quizás a ese tipo de desarrollo de intentos o ideación suicida. Ahora, también puede ser el abuso de sustancias, como ya lo hemos conversado, pero esa vez ya no es que solamente la persona consiga la sustancia, sino que puede ser incitado por la familia o que dentro de su familia haya persona que esté consumiendo y con el fin de poder replicar conductas, hacen lo mismo. O, como les mencionaba, puede haber maltrato de cualquier tipo en este entorno. Y cuando hablamos de maltrato, hablamos de psicológico, físico y un sinfín de violencia que se puede experimentar en la familia, que no es saludable. Sin embargo, aún sigue sucediendo. Ahora, ¿qué otro factor? Puede ser también los factores relacionados con la sexualidad. Sí he tenido pacientitos que han pensado o han tenido una ideación suicida porque no saben cómo sus padres van a recepcionar la noticia de tener otras preferencias sexuales. Entonces cargan con este cúmulo de emociones, de no saber cómo expresarle a sus padres, porque muchas veces los padres pueden ser tan estrictos que no le dan la apertura al hijo de poder ser quien es y el hijo pues vive una vida doble, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pasa que comienzan a restringirse ellos mismos, a negarse ellos mismos, tanto así que llega un día y ya no se reconocen al verse al espejo. Y es entonces que toman esta decisión de quitarse la vida porque no son ellos mismos, porque no se reconocen, porque no pueden vivir la vida que ellos desean vivir. Entonces, ahora, acá es importante hacer otra acotación. Quizás alguno de ustedes me podría decir, pero Jenny, estamos hablando de sus padres, o sea, me estás diciendo que sus padres tienen la culpa. No, lo que estoy diciendo es que puede ser una razón. ¿Por qué? Porque recuerden que también, si bien es cierto en la actualidad, se está buscando fomentar una comunidad más inclusiva, aún nos queda un gran trayecto que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque la inclusividad es muy amplia. Entonces, a pesar de que los padres puedan apoyarlo, puede ser que reciba acoso en el colegio, en el trabajo, en la universidad y en un sinfín de situaciones menos esperadas, ¿no? Porque buscamos generar un ambiente inclusivo. Entonces, puede ser uno de los factores que presente malestar, como les mencionaba, acerca de su identidad de género y también orientación sexual. O también, como les mencionaba, puede haber sufrido algún tipo de violencia externa, no sé, colegio, universidad, etc. También puede ser víctima de violencia de género, ¿no? Y una gran diversidad de situaciones que exponen a la persona. ¿Por qué? Por la decisión que ha tomado, porque es una decisión. Ajá, por acá Vladimir nos comenta. Gracias, Vladimir. Ya te estábamos extrañando. A ver, Vladimir nos comenta. em, Interesante. Dice Vladimir que cree que en este factor es más por ignorancia de parte de los familiares que de los mismos pacientes, que no aceptan la situación y no pueden manejar el tema. Puede ser. Hace bastante tiempo tuve un pacientito que estaba todavía cursando el colegio y me comentaba, ¿no? Sobre que había tenido ideación suicida, que no sabía qué hacer con su vida. Y le dije, ¿tus padres saben de tu orientación sexual? Me dijo, no, pero lo sospechan. Dije, ¿y qué es lo peor que podría pasar si se los dices? Que me boten de la casa, que no quieran hablar conmigo nunca más. Este joven estaba todavía en el colegio. Entonces le dije, mira, hagamos algo, ¿no? Conversamos con tus padres, si tú estás dispuesto, si tú quieres hacerlo. Y me dijo, ya, ok, hagámoslo, ¿no? Y conversamos con sus padres, y claro, cuando conversamos con los padres, uy, sí, como bien comentas, Vladimir, uy, se armó, hubieron gritos, hubo llanto, ¿no?
comentarios también poco asertivos, como me siento decepcionada de ti, qué he hecho como madre para merecer esto, y un sinfín de cosas que en lugar de generar un acompañamiento, pues estaban atacando, ¿no? O estaban atacando a alguien. Entonces, luego de esa sesión volví a hablar con los padres, se le hizo un acompañamiento de los padres porque los padres también estaban duelando, ¿qué cosa? La perspectiva que tenían de su hijo, ¿no? Entonces es importante tener claro que la orientación sexual es diversa y está bien, ¿no? Quizás por ahí nos cuesta entender cómo funciona cierta dinámica sexual, pero eso no significa que sea algo malo, sino que es importante seguir adaptándonos. Nosotros nos estamos adaptando y está bien, y es buenazo. Entonces, es importante darles ese espacio, ¿sí? Ok, por acá Vladimir nos comenta, yo tengo dos estudiantes y los deriva el psicólogo y sus padres también. Ok, Vladimir, perfecto. Y está bien que los hayas derivado. Uy, denme un momentito, por favor. Ok. Ya, está bien que los hayas derivado, Vladimir, al psicólogo, porque quizás va a poder tener otro tipo de acercamiento a la familia. En el tema de colegios, hay que tocarlo con con muchísimas pinzas, porque los padres entran a un proceso de negación. O sea, les cuesta mucho aceptar lo que está sucediendo. Y es importante naturalizar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, y quizás esa pueda ser una recomendación, Vladimir, para el psicólogo de tu colegio, que quizás en una escuela para padres puedan hablar sobre la orientación sexual, que puedan hablar sobre una adaptación también o generar un ambiente más inclusivo. No suelto estas ideas, ¿por qué? Porque es necesario generar o aperturar esto, ¿no? Y lo he visto mucho. También he trabajado en un colegio, entonces sí, más o menos estoy familiarizada. Ay, y qué bueno, Vladimir, que haya funcionado. Ok, Vladimir nos hace la acotación acá. Al psicólogo externo lo derivé, porque no creo conveniente. Ok, ok, está bien, está bien. La idea igual es que los estudiantes lleven la atención que corresponde, ¿no? Es verdad, es verdad. Es curioso, ¿ah? Usualmente se solicita escuela para padres, conferencias y más cosas, pero usualmente también los padres no van, ¿no? Y es llamativo, es bastante llamativo. Pero bueno, o sea, intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Y creo que has hecho un gran trabajo al momento de derivar al psicólogo externo, porque creo que hay un tema también con el psicólogo del colegio, entonces es importante, como te has dado cuenta tú, Vladimir, verificar, identificar qué tanto match puede tener el personal que trabaja en nuestras instituciones donde laboramos con los pacientes o con las personas que están ahí. Eso habla o da una imagen del lugar donde estamos trabajando, ¿sí? Así que buenazo, buenazo, buenazo. Y sí, es cierto, no siempre van a, a las reuniones de escuelas para padres. Ok, siguiente. A ver, gracias, Vladimir. Ok, continuamos. A ver, pueden haber factores de riesgos relacionados al ámbito académico y laboral. Por ejemplo, sufrir acoso escolar, bullying. Ahora, ¿cómo se le conoce al acoso o la violencia dentro del ámbito laboral? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién se lanza? ¿Cómo se le conoce a este bullying o maltrato dentro del ámbito laboral? Uy, ok. Ajá, bien, bien, Alfonso, bien, moving. Así es, así es, así es. Así se le conoce. Entonces, para que tengan presente también que no solamente existe el bullying dentro del colegio, sino también moving en el caso de el ámbito laboral, ¿no? Entonces, bueno, acá estamos hablando tanto de lo académico como lo laboral. Puede también experimentar ideaciones suicidas aquella persona que se ha sentido con altos niveles de autoexigencia. Como siempre digo, ¿no? A veces piden más por poco, ¿no? Entonces, es importante, como les mencionaba, hacer pausas activas, ¿no? Y eso es algo, eso es un no discutible para muchas empresas.
mis pausas activas son necesarias. Por ejemplo, hay momentos en los que yo también me puedo sentir sobrecargada con el cúmulo de personas que tengo que atender. Entonces, ¿qué hago? Ok, voy con mi jefa y le digo, mira, ¿sabes qué? Estoy un poquito cargada, voy a darme, no sé, una vuelta por todo el campus o me voy a ir a comprar un postre. Ok, ve. Eso es un entorno laboral saludable, ¿sí? Siempre y cuando pues respondamos a las necesidades que corresponden. Pero siempre es importante que te des prioridad. ¿Por qué? Porque trabajos vas a tener muchos. Y también es cierto porque que en el trabajo pues somos reemplazables, pero en la familia no lo somos. Entonces y para ti tampoco no va a haber reemplazo. Tú eres único para ti. Entonces date ese espacio que tú necesitas. Trata de hacer esas pausas. Y quizás alguno de ustedes me puede decir, pero Jenny, eso no sucede en todos los trabajos. Lamentablemente hay trabajos en los que te sobreexigen. También es cierto. Pero también creo que es necesario establecer límites, porque tu salud mental, o mejor dicho, el dinero que puedas ganar, no amerita quizás el desgaste de tu salud mental. Y les comento esto porque hay personas que pueden ganar, no sé, muy poco, ¿no? No sé, un sueldo básico o mínimo, y aún así disfrutar de lo que hacen. Y hay personas que pueden ganar mucho dinero y no necesariamente disfrutar de lo que hacen. Por eso es importante que ustedes estén en constante cambio, hagan cosas nuevas, innoven, ¿no? Prepárense para las posibles posiciones que ustedes van a poder asumir. Motívense en ese sentido a seguir creciendo. Porque una vez que nosotros ya no le hayamos sentido a lo que hacemos, es cuando comienza, ¿qué cosa? El bajón emocional. Y ya no solamente es por la sobrecarga, sino también es porque no nos sentimos cómodos en el lugar donde nos encontramos, que puede llegar a pasar. Así es. Vladimir nos comenta. Ok, Vladimir nos comenta. Bueno, a mí me acosaban las mamás de mis estudiantes. Oh, ok. Parece gracioso, pero es verdad. Tanto así que tengo que ponerme muy serio y ya no me decían nada. Sería porque les daba ciertas soluciones a sus dudas o inconvenientes con las conductas de sus hijos. Sí, también puede ser, pero como bien comentas, Vladimir, lo bueno es que comenzaste a establecer límites. ¿Y cuáles son esos límites? Ponerte serio, ¿no? Y era necesario, porque sí, o sea, pueden haber personas que se sobrepasan de esa confianza. Y eso es necesario, es fundamental, sí, establecer límites también para mantener ese ámbito laboral sano, ¿no? Lo más saludable posible, en la medida que sea posible. Entonces, ¿qué otro indicador puede ser de que ahí hay un factor de riesgo a nivel laboral? Puede ser quizá, o académico, es que puede ser que hay un malestar acerca del propio desempeño. Entonces, quizás no te están reforzando lo suficiente, ya sea académicamente o como laboral. Siempre es necesario recibir un buen feedback, una buena retroalimentación de las personas que están por encima de nosotros. ¿No? Y nosotros también brindárselo a aquellas personas con las que trabajamos, en este caso, Vladimir con sus estudiantes, por ejemplo. En el caso de los psicólogos, con sus pacientes. ¿Mm? O también, ¿qué cosa podría existir? Podría existir una inexistencia de formación y protocolos de actuación ante esta problemática, que también puede pasar. Eh, ¿Por qué pasa que hay lugares que no tienen estos protocolos de abordar a una desregulación emocional, una crisis, una ideación suicida? Porque usualmente ciertas empresas están más evocadas a lo que son números. Y claro, los números es el sentir de una empresa, porque tenemos que ser rentables también para la empresa. Pero en esa búsqueda de números muchas veces olvidamos que hay un ser humano atrás que está moviendo estos números y que se cansa y que se carga, ¿no? Y es por eso que muchas veces les digo a muchas personas, en realidad colegas, pacientes, entre otros, y ahora a ustedes también, que traten de darse espacios donde puedan realmente apagar el celular. ¿Por qué? Porque el consumo constante del celular también te desgasta. Llegamos a un límite. Así es. Ok, gracias Vladimir por tu participación. Me agrada mucho cuando haces tus comentarios. Ok, siguiente, factores de riesgo comunitarios y sociales. ¿Qué cosa vemos aquí?
Por ejemplo, pueden ser acontecimientos dolorosos como la pérdida de un ser querido, la ruptura de pareja, básicamente estar en duelo. Eso también puede ser un factor de riesgo, porque va a depender del vínculo que tengas con esa persona. Yo he llegado a ver personas que generan una dependencia emocional, como también he visto parejas que ambos generan una codependencia emocional. ¿Cuál es la diferencia? La dependencia emocional es cuando tú dependes de la otra persona. La codependencia es cuando ambos dependen el uno del otro y se necesitan y no pueden estar el uno del otro. Y eso quizás es algo no saludable. No quizás, no es saludable, ¿verdad? Porque luego están ahí constantemente reportándose, ¿no? O estando pendiente de lo que hace, mira, qué le cosa le da like, a quién llama, a quién mensajea, etc. No es saludable. Así que si tú por ahí ya estás entrando a una relación así, stop, para, wait. ¿Por qué? Porque esto podría desencadenar también, ¿qué cosa? Síntomas de ansiedad o depresión. ¿Por qué razón? Porque cuando termina la relación, te das cuenta o sientes o experimentas la sensación de que no vas a volver a amar a alguien así. Bueno, lo puedes sentir porque es parte de tu duelo, pero no es saludable que esto genere cierta disfuncionalidad en tu día a día, ¿ok? También puede ser desempleo, fracaso escolar también, porque dentro del fracaso escolar usualmente se da porque hay muchas comparaciones, hay muchos adjetivos descalificativos respecto al rendimiento de la persona. He visto muchas veces en colegios que hacen la comparación de, mira, él sacó primer puesto y tú no. ¿No? ¿Por qué? No sé, porque tú eres un burro, etc. Y incluso a veces usan esas bromas en doble sentido sin darse cuenta que están marcando un antes y un después en la vida de la persona, en este caso del estudiante. ¿Sí? Y el desempleo, ¿por qué? Porque sientes que no eres capaz de poder sostener una familia, de que nadie te llama porque no cumples con los requisitos o que no eres lo suficientemente bueno y un sinfín de cosas, ¿no? Que si bien es cierto, em, todavía puede ser que no te estén llamando por diversas razones, no necesariamente es porque no seas bueno en algo. Entonces, ahí también es importante debatir los pensamientos o generar un espacio de reestructuración cognitiva. Puede ser también la soledad no deseada o el aislamiento, que ya lo hemos visto. Puede ser una dificultad para acceder a recursos comunitarios y sanitarios también. Por ejemplo, hay personas que necesitan llevar atención psicológica y pocas personas saben que existe el SIS. Aquí en Perú, que es un seguro gratuito que aplica para todos los peruanos. Ahora, a pesar, también pasa que a pesar de que saben que es el SIS, no van. ¿Por qué razón? Por la demora que hay en sacar las citas. Y eso también es un contra para nuestro sistema de salud. Entonces, esas cosas también desmotivan a las personas y dicen, wow, de acá a mi cita que se va a dar dentro de un mes ya no llego. Vaya, ¿para qué voy a insistir? Me dejo entender, se desanima. También pueden haber mitos, tabúes y desconocimientos sobre el suicidio, ¿no? Como les mencionaba. Y hace poco también tuve una paciente que le comentaba a su pareja que había tenido pensamientos suicidas, que no sabía qué hacer con su vida, que se sentía sola a pesar de que estaba con él. Y ella le preguntaba a su esposo, ¿no? En busca de una respuesta asertiva o amigable. ¿Qué harías tú si es que yo un día ya no despierto o si un día no vuelves a saber nada de mí? ¿Qué creen que le dijo el esposo? ¿El esposo o pareja? No, era su pareja, no era su esposo, su pareja. Convivían, entonces sí, convivían. Em, ok, si nadie latina, yo les digo, la pareja le comentó algo como, bueno, si tú un día desapareces, pues intentaría buscarte, pero ya te buscaría por 4 días. Luego de 4 días, dejaría de insistir, entendería que ya no estás en ese plano terrenal. Y claro, en ese momento, para una persona que está en crisis, recibir ese tipo de comentarios es, oye, ¿de verdad? O sea, no te interesa si me pasa. Y ahí se generó todo un problema. Entonces, claro, porque desde la perspectiva de la persona que está sufriendo, lo que necesita es un comentario asertivo, empático, ¿no? Sobre el dolor que está viviendo. Pero fue todo lo contrario. Y a veces las personas lo pueden tomar con humor, pero claro que cala, ¿no? Claro que deja ahí una huella.
Ajá, Vladimir nos comenta. Ujú, ya, por donde yo vivo hay un Secosam, ajá, en vez del CIS. Oh, ok, y es muy buen centro. Y al alcance de la comunidad. Buenísimo. Bien, Vladimir, pasa el dato, por favor, por el chat de este Meet, porque definitivamente va a ayudar bastante. ¿Sí? No, sí, está buenísimo. Y me parece que en la San Marcos, justo me acabo de enterar hoy día, en un almuerzo, hay una clínica psicológica que también te cobra 15, 10 soles aproximadamente. ¿Para qué? Para que, bueno, puedan recibir atención psicológica. No sé si está abierta para las personas, al público en general, pero puede funcionar, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Vladimir. Ahora, continuando. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ok, perfecto. Bien, Karina nos dice todo claro. Perfecto, gracias, Karina. Excelente. Continuamos. Miren, sin querer, ya van a ser las 9. Nos quedan 30 minutos. Ok, perfecto. Bien. Eso, Angie. Perfecto. Bien, bien, bien. Ok, factores de protección. Ya hablamos de los factores de riesgo, ya sabemos qué situaciones pueden exponerte a desarrollar o tener esos pensamientos o actitudes o intentos suicidas. Ahora hablemos de los factores de protección, o sea, de qué cosas nos podemos valer, cuáles podrían ser nuestras herramientas o los puntos fuertes a reforzar en caso de una situación en crisis. Veamos. Factores de protección. Puede ser el apoyo social de calidad, puede ser, ¿no? Por ahí comentaba Vladimir que hay este centro, no sé si lo estoy pronunciando bien, Vladimir, discúlpame si no lo estoy pronunciando bien, Secosam, ¿no? Sí, pienso yo. Entonces, y Vladimir nos comenta, es un buen lugar para poder recibir terapia. Perfecto. Ahí está, punto número uno. Ese puede ser un factor de protección. Tener información de algunos centros psicológicos que puedan brindar soporte y que sean accesibles. Dos, también puede ser ayuda perdón, acceso a recursos de ayuda eficaces, ¿no? Por ejemplo, puede ser el Secosam, puede ser, no lo sé, creo que hay algunas clínicas que también te atienden por un módico precio, 25 soles, 35 soles, entre otros, ¿sí? O quizás por ahí conoces a alguien, un psicólogo externo que le pueda hacer como una terapia breve, también suma. Ojo, terapia breve no es lo mismo que coaching, eso también hay que diferenciar, porque a veces decimos, no, el coaching de la vida, algo así me parece que existe. No es lo mismo. Sí es importante, sí, 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 tiene sus cositas, tiene sus recursos, pero no es lo mismo, ¿sí? Ahora, además de eso, es importante fomentar la concientización social y la información veraz sobre esta problemática. Es necesario generar espacios para hablar del suicidio. Por ejemplo, en el tiempo que yo trabajaba en este colegio, nunca llegamos a tener un espacio para hablar del suicidio. Es más, justo en ese tiempo, ¿qué pasó? Hubo, no sé si se acordarán, aquí en Perú hay un colegio que se llama Trilce. No sé si por ahí alguno de los chicos me confirma. Y en este periodo hubo, creo que un estudiante llevó un arma y sin querer le disparó a un profesor, no me parece. Entonces, claro, ¿esto qué cosa hizo? Alarmó a todos los padres. Y justo en ese tiempo yo ya estaba en el colegio y me comenzaron a preguntar, ya, pero ¿qué vas a hacer para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Tú que eres la psicóloga, ¿cuál es el plan de contingencia? Y yo decía, bueno, a ver, estamos hablando de que un estudiante no debe ingresar armas, ¿no? Creo que eso es más que obvio, no tendría que suceder eso. Ahora, pero también la duda iba por el hecho de que, ok, ¿qué pasa si es que hay un atentado? ¿No? Ah, ok, ok. Alfonso nos comenta, disparó y mató a su compañero, hirió a otro, grave. Ajá, gracias, Alfonso. No sé por qué creía que era un profesor el que le disparó. Pero ok, entonces, claro, este tipo de situaciones, ¿qué hace? Activa a las personas para comenzar a hablar sobre posibles situaciones que expongan la vida de las personas que nosotros queremos.
¿sí? Pero ojo, cuando hablamos de esta preocupación por la vida de estas personas que amamos, ¿por qué no hablamos entonces de la prevención del suicidio? Si nos preocupa realmente eh, cuidar la seguridad de la persona, hablar de la prevención del suicidio también es cuidar de la salud de la persona. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No? Le suelto esta idea porque justo pensaba un poquito en la tarde sobre este caso y decía, wow, quizás tenemos una perspectiva un poquito cerrada, ¿no? De lo que es cuidar de alguien. Porque cuidar de alguien sí, efectivamente puede ser evitar que no te disparen, que no te dañen, que no te hagan algo grave, pero también cuidar de alguien es ver o velar por su salud mental. Y si alguien tiene algún síntoma de depresión o ansiedad, pues es necesario poder hablar de ello. Ujú. Ajá, por aquí. Perfecto, Vladimir. Muchísimas gracias. Bien, entonces ya saben, Secosam, para que ustedes aquí en Perú puedan derivar algún paciente o algún familiar. Ahí está, Vladimir dejó el nombre, perfecto. Bien, otro factor de protección puede ser las relaciones familiares saludables. Algo que es importante tener presente es que si bien es cierto, los padres no son amigos de los hijos, porque duele, para los que somos padres nos duele no entender esto, pero es cierto, o sea, no somos amigos de nuestros hijos. Lo que sí podemos generar es un ambiente donde ellos se sientan seguros y en confianza de poder compartir lo que están viviendo. También van a tener sus secretos nuestros hijos, sí, tienen sus secretos y está bien que los tengan, porque de esta manera ellos van a poder decidir qué cosa contarnos y qué cosas no, y está bien. Pero también es importante fomentar espacios para poder conversar. Cuando almorzamos, por ejemplo, ¿qué tanto estamos almorzando? O ya, si no tienen hijos, hermanos, ¿no? O padres, ¿qué tanto usan el celular cuando están almorzando o cenando? ¿Qué tanto conversan durante esta dinámica? Y esto es un llamado de atención para muchos de nosotros porque, claro, el celular se ha vuelto parte de nuestro día a día. Y esto ha generado qué cosa? Que nosotros no podamos interactuar, que nosotros no podamos preocuparnos y generar este vínculo familiar correspondiente y necesario para crear, para fomentar futuras generaciones más conscientes de la salud mental. Y no solamente es para los padres, va también para aquellos hermanos mayores, sobrinos, etc., porque podemos generar ese espacio. Bien, entonces una relación familiar saludable definitivamente se convierte en un factor de protección. ¿Por qué? Porque el niño, la persona, etc., se va a sentir en confianza de poder hablar de lo que siente sin sentirse invalidado. Además de eso, también un factor de protección es una buena cohesión entre los diferentes miembros familiares. No hay esta perspectiva de que, estás pensando en tonterías, no ponte a estudiar, que no trabajas, que lo he escuchado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, esta típica frase, ¿no? Si tú estás estudiando, entonces, si tú no tienes más preocupaciones que estudiar, entonces, ¿por qué te estás triste, ¿no? ¿Por qué te sientes así? Triste debería estar yo. ¿Por qué? Porque yo trabajo y te mantengo. No lo sé. Estoy soltando un comentario que sí he escuchado, ¿no? Y estas cositas dañan también la armonía familiar. La idea es que como partes de esta familia puedan llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, no hables de esta manera porque lastimas a la otra persona. ¿Qué tal si cambiamos esta frase y lo convertimos a, mira, lamento mucho por lo que estás pasando, no sé exactamente cómo te sientes, pero imagino que te debe estar doliendo. Cuéntanos más, por favor, qué es lo que está sucediendo por tu cabecita o en tu corazón también, ¿no? Y ahí entra el otro familiar y también puede reforzar esa idea, sí, no te queremos, no sé, como te dijo tu papá, queremos escucharte, no nos preocupa tu salud, así que coméntanos en qué te podemos ayudar. ¿No? A eso me refiero con cohesión, en que la familia realmente se interese, se preocupa por el bienestar de la persona, en este caso de la persona que tiene depresión o ideación suicida, ¿sí? Y también otro factor perdón, de protección es poder generar un espacio de confianza, respeto, flexibilidad y seguridad. Si no hay confianza, no hay nada. Y eso es algo
que he escuchado mucho recientemente, ¿no? La confianza es flexible, ojo, van a haber cosas que vas a saber, van a haber cosas que no, y no está mal, pero es necesario que haya confianza, y la confianza se va trabajando a lo largo de nuestras vidas, en realidad. Pero para generar ese espacio de confianza es necesario reforzarla con acciones, con conducta, ¿sí? Ajá, Vladimir nos comenta por aquí, también podría ser entre amigos, compañeros, tanto de estudio o trabajo. Sí, claro, no hay problema, claro que sí. Como les mencionaba, por ejemplo, en los casos de atención en crisis, que es otro curso que estamos llevando, que corresponde a los primeros auxilios psicológicos, algo que le decía a los chicos es que la red de apoyo tiene que ser alguien cercano a la persona. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, no sé, del trabajo, una pareja, etc. ¿Sí? Y lo importante es que no se sienta solo, ¿no? Y en este caso Vladimir nos dice, pero esto se puede hacer con compañeros em, o de estudios o de trabajo, y la respuesta es sí. Claro, estas personas pueden ser parte de tu red de apoyo, claro que sí. Pero ojo, también evaluemos qué tan dispuesto puede estar esta persona, este amigo o esta amiga, porque también puede pasar que se sobrecargue, ¿no? Y quiera abandonar el barco antes de. Entonces, conozcamos bien a las personas para poder saber qué tanta resistencia tiene ante esto. ¿Sí? Ah, oh, Vladimir nos como que ya entendí tu pregunta, ¿no? Eh, Vladimir nos dice, lo comento porque mis estudiantes son la mayoría de familias disfuncionales. Sí, es verdad. Sí, claro, sí, puede ser algún familiar, puede ser alguien del trabajo, sí, no hay problema. Hasta inclusive tú, Vladimir, podría ser parte de esta red de apoyo, ¿no? Y es necesario, es importante que puedan tener los niños o los adolescentes o estudiantes una red de apoyo a la que ellos puedan recurrir cuando se sientan en problemas. Y es mejor. Ok, siguiente. Am, Parte también de los factores de protección es el poder tener un buen estado de salud física y mental. Por ejemplo, si yo les hago esta pregunta, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicios? ¿Quiénes me podrían decir, yo, Jenny, hago ejercicio? A ver, por favor, coméntenme. Ok, Vladimir, dijo yo. Ahí está. No esperaba menos, Vladimir, ¿ah? Ok, ¿los demás? A ver, Fernanda, Arlet, Dina. Ok, Fernanda nos dice, yo a veces, dice. Perfecto. En mi casa nomás. Está bien, es válido, es válido. Arlet nos comenta, solía ser. Perfecto. Está bien, está bien. Ahora, ojo que cuando hablamos de un estado de salud físico y mental, hablamos de actividades que te permitan a ti activarte. Por eso les preguntaba si ustedes hacían ejercicios, ¿no? En mi caso, no, al igual que Carlet, solía hacer, ¿no? Hace mucho tiempo, pero lo he reemplazado. ¿Por qué? Porque sí, no soy muy dada al ejercicio. Entonces, ¿qué cosa hago todas las mañanas? Todas las mañanas, por ejemplo, me camino unas 5 cuadras de un paradero a otro paradero para poder venir a mi trabajo. Ahora, sí me preguntas, pero Jenny, son 5 cuadras. Pero son 5 cuadras que yo bien podría hacer en carro porque sé que el carro me va a dejar ahí justo en el paradero. Pero no, es una decisión. Yo decido bajarme antes para caminar esas 5 cuadras. Y ahora, ¿a qué tiene que ver todo esto? Porque es una manera en la que estimulo mi nervio vago, en la que lo activo, en la que le estoy diciendo, hey, vamos a hacer algo diferente, vamos a caminar, ¿no? Y de hecho que ayuda muchísimo, ¿verdad? Angie nos comenta, me tomé un descanso por Navidad. Bien, bien dado ese descanso. Está bien. Ahora vayan a la piscina, por favor, zambúyanse ahí y disfruten, ¿no? Ahí sí, si quieren practicar algún tipo de deporte, natación. Con este calor que hace aquí en Perú, natación. Ajá. Oh, Arlen nos comenta. A ver, me atropellaron hace años y tengo algunas secuelas que ahora no me lo permite. Ok, no hay problema, Arlen, no te preocupes, no te preocupes. Igual la idea es que te puedas mantener activa. Y como les mencionaba, para poder estimular el nervio vago, puedes caminar, puedes bailar, puedes cantar, el simple hecho de cortar algo te ayuda.
¿sí? Y así, miren, no es tan complejo. A veces decimos, no, que eso es muy difícil. No, no es tan complejo. Ajá. Ah, ok. Alfonso nos dice, lo mejor es ir a provincia, es más tranquilo. Ajá. Ok, sí, sí, sí. Miren, justo ya estamos saliendo de vacaciones, así que ya alguno de ustedes, imagino yo, habrá separado sus pasajes para irse a provincia, ¿verdad? Provincia es hermoso, maravilloso. Ok, ay, me ha dado mucha risa. Carla nos comenta, mi nervio vago me dice que duerma. Ok, 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 está bien, está bien. Bueno, válido, válido. Cada nervio vago es diferente, dicen, ¿no? Está bien, está bien. Buena, Carla, buena, buena. Nos has activado, ¿no? Con tu chiste nos has activado. Buenísimo. Ajá, Vladimir nos comenta, yo agarro mi batería y hago todo completo. Excelente, buenísimo. Arle nos dice Carla, a todos nos lo dice. Perfecto. Es cierto, y también es la hora, ¿no? O sea, estamos ahí tratando de sobrevivir a las demandas laborales que pueden existir, a las demandas familiares también y personales. Y bueno, o sea, justo nos estamos conectando a esta clase, estamos tratando de despertarnos, ¿no? Te agradecemos, Carla. Mi nervio vago te lo agradece porque me estás estimulando a través de tu chiste, ¿no? Definitivamente me has despertado. Gracias. Gracias a todos, chicos, porque esta es la idea, ¿no? De divertirnos mientras aprendemos. Así que, buenazo, buenazo, chicos. Ok, continuamos. Bien. Ah, otro factor de protección, que es lo que ustedes están poniendo en práctica, son las buenas habilidades de comunicación. No solamente es transmitir información, sino también saberla transmitir, ¿sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo agarre y les lea el PPT, que ocasionalmente sí trato de leer para guiarme, sino también es importante y necesario acompañar estos a la información que yo estoy dando con qué, por ejemplo, con mímicas, con qué, por ejemplo, al momento de leer sus comentarios, con qué, con ejemplos. ¿Para qué? Para que la información que ustedes reciban sea más completa. Y se tiene estudios donde certifican, donde confirman que la información que nosotros recibimos va a retenerse más tiempo si es que está acompañado de una emoción positiva. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa que si yo les pido ahorita que recuerden un episodio gracioso de su vida, probablemente van a recordar, no lo sé, estoy soltando ejemplos, o sea, un amigo que se cayó, no sé, una anécdota tuya, ¿no? Y claro, son recuerdos. Y claro, ¿por qué usualmente nos acordamos de algo gracioso? ¿Por qué? Porque tiene un componente emocional muy fuerte. Y lo mismo sucede con la tristeza. Por eso es que no olvidamos ciertas cosas. No, no es lo mismo recordar una caída o un duelo de algún familiar o la pérdida de un familiar que recordar lo que has hecho hace una semana en tu trabajo, ¿verdad? Porque yo sinceramente no me acuerdo qué he hecho hace una semana en mi trabajo, ¿no? No sé si estaba haciendo algún reporte, etc., no. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, de una anécdota que tuve con una amiga hace 10 años. ¿Me dejo entender? El sentimiento que acompaña este recuerdo es importante, ¿sí? Ok, Vladimir nos comenta, la batería desarrolla y trabaja toda la psicomotricidad. Así es, mejor explicado, imposible. Angie nos comenta, nos hizo la noche, dice. Sí, la verdad que sí. Aquí mi nervio vago confirma por dos. Perfecto. Vladimir nos dice, todos los días hay situaciones graciosas, tristes, melancólicas, claro. Y las recordamos precisamente por el componente emocional que está ligado a esto. ¿Sí? Ok, buenazo, perfecto. Bien, continuamos. También un factor de protección es la capacidad que tenemos para regular las propias emociones, pero que sepamos regular nuestras emociones no es que lo vamos a hacer al 100%. Recuerden que así como comentaba Vladimir el tema de su batería, hay una batería social y emocional que a veces se desgasta también. Entonces no siempre vamos a estar al 100 y no está mal. Van a haber momentos en los que vamos a perder los papeles también, pero también lo importante es reponerse de ello y continuar. ¿Sí? Otro factor de protección puede ser la existencia de creencias espirituales, ¿sí?
Definitivamente hay personas que se reponen a situaciones traumáticas por la fe que tienen y eso es bueno, definitivamente ayuda bastante. Puede ser también otro factor de protección, los valores de cooperación, respeto, amistad, como lo que comentaba Vladimir. Si una amistad o alguien de trabajo puede acompañarte durante un proceso doloroso, sí, claro, es válido. Y también, por último, pero no menos importante, es una red social de apoyo y calidad, ¿sí? No solamente basta con escuchar, aunque a veces eso es más que suficiente, sino también que a veces es necesario poder responder a la necesidad de la persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Preguntar, acompañar, mostrar ese interés. ¿Por qué? Porque no sabemos si es que eso es lo que la persona está necesitando. Y no todas las personas tienen la capacidad o la habilidad de poder pedir ayuda, de poder expresar lo que está sintiendo. ¿Qué tal si preguntamos? Es más, yo los reto, ¿no? Para la próxima clase, que es jueves, que al menos le pregunten a 5 personas cómo se han sentido durante el día, cómo les va. ¿Para qué? Para que puedan seguir afinando también su empatía a ustedes. Yo sé que todos los que estamos aquí somos súper empáticos y asertivos, pero ¿qué tanto realmente buscamos o nos preocupamos por las otras personas? Y les digo esto porque a veces simplemente sobrevivimos, ¿no? ¿Y qué tal si le damos un sentido a lo que hacemos día a día? Y no solamente intentamos sobrevivir, sino también disfrutar, ¿sí? Y disfrutar no solamente es de manera personal, aunque sí es una parte. Para disfrutar también es necesario compartir con otras personas, ¿sí? Así que el reto de esta semana es que se reúnan con sus amistades, que salgan. Si antes quizás no habías aceptado la salida con tus pares, no sé, docentes, psicólogos, etc., hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es más, quizás te puedas llevar una gran anécdota. Me ha pasado, así que creo que a ustedes también les va a pasar. Dense esa oportunidad. Ok, Dina tiene un punto. Dina nos comenta, también hay psicólogos que usan la palabra generación de cristal, que todo les afecta en mis tiempos, etc. Sí, es que también hay ciertos profesionales, ay, perdón, que tienen esta posición de etiquetar, ¿no? Porque claro, lo desconocido da miedo, entonces mejor le doy una etiqueta, ¿no? Y en este caso, pues a la generación de ahora los llaman generación de cristal. Y en realidad yo creo que esta generación tiene bastante potencial para hablar y fomentar una sociedad más inclusiva. Yo pienso eso. Ujú. Mira, justo, Dina nos comenta, conocí a 2 personas que se quitaron la vida a raíz de eso. Claro, porque a veces cuando nosotros nos expresamos de otras personas o de otras poblaciones podemos hacerlo de manera despectiva y no es la idea. No recuerden, siempre es bueno respetar la posición de la otra persona, orientación sexual, perspectiva, manera de ver las cosas, no lo sé. Siempre respetemos. Recuerden, intentemos validar. Validar no está mal. Validar la emoción es natural y es necesario. La conducta es otra cosa, pero es necesario validar la emoción. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento esta persona ha sentido que estaba al borde de una crisis o al borde del colapso también, ¿sí? Entonces, ajá, Vladimir también nos comenta por aquí. Yo creo que depende cómo los guíes. Am, está mal, llamada generación de cristal, lo digo por experiencia. Sí, 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 y es cierto. Ujú. Confirmo lo que dice aquí Dina y Vladimir. Em, Está mal, o sea, no es saludable, ¿no? Etiquetarlos de esa forma. Como les menciono, creo que esta generación busca hacer un cambio. Se están equivocando, sí, en algunas oportunidades se han equivocado, pero también en otras han acertado y lo han hecho bastante bien, así como nosotros, ¿no? Entonces, también no hemos aprendido cosas, nos hemos levantado de estas y lo mismo sucede con las siguientes generaciones. No sé, ¿cuáles son las siguientes? Después de la generación de cristal, esa es la última, me parece, ¿verdad? Ya no hay más generaciones. ¿O sí? A ver, por aquí Alfonso nos comenta.
Ajá, Alfonso nos comenta, a ver, nos dice, bueno, va a depender de cómo se pone el respeto en el colegio. Lamentablemente se fue de un extremo a otro, por eso le llaman generación de cristal. Ok, ok, válido, comprensible, está bien. Arlet nos comenta, considero que hoy la palabra naturalizar es la que más nos va a ayudar en intervenciones positivas. Sí, naturalizar, validar emocionalmente. Me acuerdo que, y ya que estamos hablando de validar emocionalmente, hace un tiempo tuve una paciente, que venía de una familia que era religiosa, no me acuerdo ahorita la religión, pero era muy castrante. Y curiosamente, esta señorita me decía, Jenny, mira, me comentó toda su historia y ahí me dijo, hoy en día yo siento una atracción por una chica, ¿no? Pero me lo dijo con miedo. Y cuando ella me dijo, me gusta una chica, yo dije, ah, mira, qué bueno. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, ¿de verdad? ¿Eso es bueno? Y le dije, sí, porque te gusta alguien, no estás haciendo algo malo. Y me dijo, pero mis padres piensan de otra manera. Bueno, es su perspectiva, le digo, pero no estás haciendo algo malo. Entonces, ¿por qué les hablo de validar y apoyo la noción que comenta Sarlé de naturalizar esta palabra? Porque muchos jóvenes se sienten así, o sea, em, ¿cómo se dice? Enmarañados, em, no sé, encerrados en lo que tienen que aparentar y no tiene que ser así. Y cuando le dije a esta persona, mira, es normal, ¿no? Que te guste alguien, lo raro sería que no te guste, pero inclusive si no te gustara nadie está bien, porque es como tú quieres vivir. ¿No? Entonces, si hubieran visto en ese momento la carita de esta persona, cómo cambió, ¿no? Y cómo comenzó a explicar, a explayarse de sus emociones y más cosas, claro, ¿qué sucedió? Que al momento de validarla, le abrí la puerta ¿para qué? Para que comenzara a ser ella y comenzara a hablar de lo que ella sintiera. ¿No? Y claro, siempre va a haber temor, sí, pero también el temor te ayuda o te impulsa a querer conseguir más cosas, a no quedarte con la duda. Y como siempre digo, si tienes miedo de hacer algo, hazlo con miedo, pero hazlo, no te quedes con la duda. Peor es quedarte con qué hubiera pasado si. ¿No? Y eso es lo que les digo a muchos de mis chicos también, ¿no? Pregúntate esto, porque te podrías arrepentir. Así que yo que tú me arriesgo, no siempre y cuando sea algo saludable, por favor, no hagan cosas riesgosas. Ok, Fernando nos comenta, a ver, yo tengo 19 años y considero que tanto mi generación como la anterior deberían respetarse mutuamente y tratar de apoyarnos y aportar para todos. Es cierto, pero por diversos factores que pasa la sociedad a veces no se puede hacer mucho, pero todavía hay personas que quieren escuchar. También es cierto. Yo he tenido el placer, y lo digo así, placer, de poder conversar con jóvenes que pertenecen a esta generación, a la actual. Y wow, me he maravillado en la manera en la que ellos perciben las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, y eso me da también una lección de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera se permiten el poderse equivocar, sí, con miedos, pero se permiten ser ellos mismos, ¿no? Y algo que me fascinó mucho, mucho de este joven con el que hablé es el hecho de comenzar a hacer las cosas sin preocuparte, o sea, va a haber cierta preocupación, pero sin afanarte por lo que va a venir más adelante, o sea, de hacer las cosas porque quieres hacerlas, no porque esperes algo al respecto. Wow, cuando hablé con este joven yo dije, qué maravilla. Ven todos los días, por favor, hazme terapia a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente fue agradable poder conversar con alguien que también valida sus emociones, ¿no? Esta seguridad en sí mismo para poder decir, ok, esto me parece bien, esto no, respeto tu opinión, pero me quedo con lo mío. Está buenazo. O sea, poder llegar a ese match es otra cosa también. No, exacto. Arle nos comenta, por primera vez sintió que no estaba haciendo algo mal. Así es. Y no solamente es con este estudio, con esta paciente, sino con muchos otros más que se sienten también muy presionados, ¿no? Con tener que cumplir con ciertas expectativas. Ujú. Ajá, Arlene nos comenta, la validación realmente ayuda y como cada caso puede haber factores distintos. Tal vez si tomamos conciencia plena de las dificultades que otros atraviesan, ello ayudaría mucho. Sí, es cierto. Sería muy bueno en realidad, ¿no?
Y tratamos, creo que la población de ahora está intentando generar una mayor sensibilización por la salud mental, solo que aún nos queda cierto camino por recorrer, pero no estamos mal. Lo intentamos, y yo me mantengo en esa línea, lo intentamos. Peor es que no hagamos nada, ¿no? Pero sí, en realidad todo lo que ustedes dicen, chicos, es muy cierto, lo valido, obviamente lo premio también, porque creo que cada uno de ustedes tiene una experiencia y una perspectiva única que ayuda y construye este aprendizaje. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, continuamos. Ya nos quedan 5 minutos, chicos. 5 minutos. Consideraciones finales. A ver, los cambios inusuales de ánimo que es propio de la desregulación emocional, aunque no parezcan estar relacionados a la depresión o a un sentido de desesperanza, pueden ser un indicador, o mejor dicho, ay, perdón, un indicador de riesgo. ¿Para qué? Para poder determinar qué tan estable o qué tanta ayuda necesita la persona. ¿Sí? Por eso es importante identificar qué tan agitada está, qué tan triste está, puntúen siempre del 1 al 10, qué tanto está experimentando la persona, ¿sí? Entonces, o qué cosa es lo que lo está activando. Además de eso, es importante evaluar que tener pensamientos suicidas frecuentemente significa que hay algo más que se tiene que trabajar, ¿sí? Los pensamientos no surgen de la nada, siempre hay una razón de ser, un trauma, una situación compleja, algo que te está movilizando, ¿sí? Entonces, la idea es poderle brindar al paciente, a la persona, un espacio cálido donde se sientan seguros de poderse expresar, ¿sí? Eso es por un lado. Y también tengamos presente que el dolor es a veces un síntoma de depresión, sí, y también de riesgo suicida, perdón. Puede haber cierta incomodidad física inusual, en particular cuando no hay un historial, igual puede ser una alerta, ¿no? Así no tenga historial la persona o el paciente, siempre presten atención al dolor que esta persona les está mostrando. Y el dolor, si bien es cierto, puede ser emocional y lo pueden expresar verbalmente, el dolor también se manifiesta en el cuerpo. Entonces recuerden que si la persona te dice estoy teniendo insomnios, me está doliendo mucho la cabeza, los ojos los siento muy pesados, me duele la barriga, tengo, no sé, migraña, etc. Ok, pueden ser indicadores de que la persona va a entrar en crisis, ¿sí? Entonces es importante darse espacios, pequeñas pausas para poder evaluar esto, porque como les digo, las personas usualmente lo que están haciendo es somatizar. Nosotros somatizamos constantemente. Entonces, evaluemos eso antes de poder hacer una intervención. Y como bien comentaba Vladimir, si es que siento que por ahí no manejo muy bien el tema, deriven. Siempre es importante tener esta información de otros centros a la mano. ¿Para qué? Para poderle brindar los recursos necesarios a estas personas. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Nos quedan 2 minutos. Aprovechen ahora. Perfecto, todo claro, nos comentan por aquí. Ok, bien, ok. Está quedando bastante clara la información, lo cual agradezco. Ok, chicos, entonces, este jueves, que va a ser nuestra última clase, vamos a revisar un caso práctico, pero también ya vamos a ver cómo intervenir. Yo les recomendaría, y es una opción también, que ustedes puedan revisar qué casos en particular les gustaría que podamos abordar. Vayan viéndolo. Por ahí los que estudian psicología quizás ya han visto algunos casitos, puedes traerlo acá y acá lo trabajamos, lo vemos. Si bien es cierto, vamos a ver un caso en particular y cómo abordarlo, sería interesante ponerlo en práctica también en otros casos que ustedes traigan. Por aquí Vladimir, por ejemplo, sé que trabaja en un colegio, ¿no? Que maneja cierta cantidad de estudiantes, así que también puede ser un caso del colegio. O quizás en el ámbito laboral o en el ámbito personal también. Es necesario. ¿Para qué? Para seguir practicando.
Sí, chicos, eso es lo que me gusta o lo que les quería comentar. Vladimir nos comenta, uff, tengo varios. Ok, trataremos de darnos un espacio para poderlo hacer. Sí, igual, como les comento, si es que por ahí se me está escapando y no les puedo pedir sus casitos como corresponde, igual pueden comentármelo por el chat. Miss, no se olvide que quedamos a revisar casos y lo vemos, ¿sí? Porque a veces se me puede ir la información. Sí, lo sé. El desgaste físico, chicos, el desgaste físico. Ok. Vladimir nos comenta, traigo todo el cole, ok, con psicólogo incluido, por favor. Ok, excelente. Bien, chicos, entonces nada, ya nos vemos el próximo jueves, que tengan una linda noche, ha sido muy dinámica esta intervención y conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Hasta luego, chicos, gracias, linda noche, cuídense.